Cuando encontré el teléfono de mi nuera sonando esa mañana de otoño, jamás pude imaginar que aquel pequeño aparato guardaría el secreto que destruiría a toda mi familia. Temblorosa, miré la pantalla iluminada y vi la foto de mi esposo, muerto hace más de 5 años, sonriendo junto a un mensaje que decía: «Jueves, a la misma hora, no puedo esperar a verte de nuevo». Fue como si el mundo dejara de girar y el aire en mis pulmones se congelara. Pero antes de continuar, asegúrate de estar suscrito al canal y escribe en los comentarios: ¿desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias. Aquella mañana de martes había comenzado como cualquier otra. El otoño en la sierra de Chihuahua pintaba las montañas con colores dorados y rojizos, y la brisa fría anunciaba que el invierno pronto tocaría a nuestra puerta. Isabel, mi nuera, había venido a desayunar conmigo, como hacía todos los martes desde la muerte de Roberto. Una tradición que ella mantenía religiosamente, algo que siempre interpreté como un gesto de compasión, una forma de no dejarme sola en esta casa demasiado grande para una viuda de 68 años. «Voy al mercado rapidito, Rebeca», dijo después del café, tomando su bolso. «Necesito comprar algunas cosas para la cena de hoy. ¿Quieres que te traiga algo?» Negué con la cabeza, agradeciendo su amabilidad, como siempre hacía. Isabel era demasiado perfecta. Cabello siempre arreglado, maquillaje impecable incluso para un simple desayuno, ropa que parecía sacada de una revista. Mi hijo Tomás tenía tanta suerte, yo siempre pensaba, o al menos eso era lo que yo creía. 15 minutos después de su partida, oí el sonido. Un zumbido insistente que venía del aparador cerca de la puerta principal. Su celular se había quedado atrás. No era de mi incumbencia, claro. Nunca fui de meterme en la vida de los demás, mucho menos en la privacidad de alguien. Pero el teléfono volvió a sonar, más insistente. Isabel debe estar esperando alguna llamada importante, pensé, caminando hacia el aparador para verificar. Fue entonces cuando lo vi. El rostro de Roberto iluminando la pantalla. Mi esposo, muerto hacía más de 5 años, allí, vivo en la pantalla del celular de mi nuera. Y no era una foto antigua, tomada cuando aún vivía. Era Roberto con una camisa azul que jamás había visto, en un lugar que no reconocí. Mis manos temblaban cuando tomé el teléfono. El mensaje previo decía: «Jueves, a la misma hora. No puedo esperar a verte de nuevo». El mundo a mi alrededor comenzó a girar. Sentí la sangre helarse en mis venas mientras mi cerebro luchaba por procesar lo que estaba viendo. ¿Cómo podía haber una foto reciente de mi esposo muerto? ¿Cómo podía estar enviando mensajes a Isabel? ¿Era algún tipo de broma enfermiza? No debería hacerlo. Sabía que no debería. El respeto siempre fue un pilar en mi vida, pero algo más fuerte me impulsó. Desbloqueé el teléfono. Isabel siempre usaba la fecha de nacimiento de mi nieto como contraseña, algo que ya había observado innumerables veces. La aplicación de mensajes se abrió, revelando una larga secuencia de conversaciones con alguien identificado solo como R. Comencé a deslizar la pantalla, mis manos temblorosas, el corazón martilleando en mi pecho como si quisiera escapar. «Gracias por ayer, eres increíble. Extraño tu toque. ¿Tomás está desconfiando? Necesitamos ser más cuidadosos». La vieja no sospecha nada, nunca fue muy lista. La vieja, yo, estaban hablando de mí. Seguí deslizando hacia arriba, a mensajes más antiguos. 2 años de conversaciones, 3, 4, 5. Los primeros mensajes databan de 6 meses antes de la muerte de Roberto. Mi esposo y mi nuera, el hombre que amé por 4 décadas y la mujer que mi hijo adoraba. La realidad me golpeó como un puñetazo en el estómago. Tenían una aventura. Roberto e Isabel estaban teniendo una aventura, pero eso no tenía sentido. Roberto estaba muerto. Entonces, ¿quién estaba enviando estos mensajes a Isabel? ¿Quién estaba usando la foto de mi esposo? Deslicé aún más hacia arriba, buscando respuestas, y encontré fotos.
Decenas de ellas, Roberto e Isabel juntos, abrazados, sonriendo a la cámara. En algunas reconocí el escenario. Era nuestro viejo granero, ese que Roberto decía haber vendido años antes de su muerte. En otras estaban en una cabaña que nunca había visto. Las fechas de las fotos me hicieron ahogarme. La más reciente era de hacía solo una semana. Una sensación de náusea me invadió. No era posible. A menos que... Fue entonces cuando oí el ruido de un auto en la entrada. Isabel estaba de vuelta. Rápidamente coloqué el teléfono exactamente donde lo había encontrado y volví a la cocina, mi corazón latiendo tan fuerte que pensé que ella podría oírlo. Respiré hondo, tratando de controlar mi rostro, mis manos, mi respiración. No podía dejar que ella se diera cuenta de que yo sabía. No hasta entender qué diablos estaba pasando. La puerta se abrió. «¿Rebeca? Creo que olvidé mi celular aquí», llamó con aquella voz perfectamente educada. «Está en el aparador», respondí, asombrada por la calma en mi voz. Mientras oía sus pasos acercándose a la cocina, traté de procesar el torbellino de pensamientos. Mi esposo tuvo una aventura con mi nuera, pero él estaba muerto. Entonces, ¿quién se estaba haciendo pasar por él? ¿Quién estaba usando su foto? ¿Y por qué Isabel seguía respondiendo como si fuera realmente él? «Ah, está aquí», dijo ella, apareciendo en la puerta de la cocina con el teléfono en la mano, sonriendo aquella sonrisa perfecta que ahora parecía una máscara grotesca. Sería un desastre quedarme sin él hoy. Observé su rostro, buscando señales de nerviosismo, de culpa, de cualquier cosa que delatara el secreto que ahora yo conocía. Pero no había nada. Isabel era una actriz perfecta. «¿Estás segura de que no necesitas nada del mercado?», preguntó, guardando el celular en el bolso. «Estoy segura», respondí, tratando de sonreír. «Ve con cuidado». Tan pronto como la puerta se cerró detrás de ella, me desplomé en la silla de la cocina. El mundo que conocía acababa de derrumbarse. Mi esposo, el hombre con el que compartí una vida entera, me había traicionado con mi propia nuera. Y ahora, años después de su muerte, alguien continuaba ese juego enfermizo. Necesitaba descubrir la verdad, por más dolorosa que fuera. Necesitaba saber quién estaba detrás de esto. Por mí, por Tomás, por nuestra familia. Pero ¿cómo empezar? ¿A quién recurrir? ¿Quién creería a una viuda anciana con una historia absurda sobre mensajes que venían de un muerto? Estaba sola en esta búsqueda de la verdad. Pero una cosa sabía con certeza: el próximo jueves descubriría quién se estaba encontrando con Isabel. Y entonces, finalmente, entendería lo que había sucedido con mi familia. Aquella noche no pude dormir. La imagen del rostro de Roberto en la pantalla del celular de Isabel me acechaba cada vez que cerraba los ojos. ¿Cómo no me había dado cuenta de nada durante todos estos años? Estaban bajo mis narices todo el tiempo, y yo, ciega por la confianza, nunca sospeché. Los jueves. Era cuando Roberto decía que iba a jugar boliche con sus amigos, una actividad que comenzó poco antes de que él se enfermara. «Es bueno para mí, Rebeca», solía decir. «El doctor me dijo que necesito moverme más por el corazón». Y yo, como la esposa dedicada que siempre fui, solo sonreía y deseaba que se divirtiera. Ahora, todo tenía sentido. No había boliche alguno. Había Isabel. Había traición. A la mañana siguiente, mi hijo Tomás llamó. Su voz sonaba cansada, como siempre en los últimos años. Tras la muerte de Roberto, él había asumido la administración de la hacienda, una responsabilidad que nunca deseó realmente. «Mamá, voy a recoger unos documentos en la oficina de papá. ¿Necesitas algo de la ciudad?» Dudé por un momento. ¿Podría contarle lo que descubrí? No, sería precipitado. Necesitaba pruebas concretas, no solo mensajes en un celular que vi sin permiso. «No, cariño, estoy bien». Cuando colgué, se me ocurrió una idea. La oficina de Roberto. Si había más evidencia sobre este caso, estaría allí. Él siempre fue metódico.
Guardaba todo. Quizás había algo que pudiera ayudarme a entender quién se estaba haciendo pasar por él ahora. Bajé al sótano donde estaba la oficina. Tomás rara vez tocaba las cosas personales de su padre, prefiriendo usar solo lo necesario para administrar la hacienda. El resto permanecía intacto, como un santuario polvoriento de una vida que ya no existía. La llave del cajón inferior todavía estaba escondida detrás del cuadro de la pared. Roberto siempre fue predecible en sus escondites. Dentro del cajón encontré lo que esperaba: carpetas organizadas, documentos antiguos, algunas cartas. Nada incriminatorio a primera vista. Pero entonces, escondida bajo una pila de extractos bancarios, vi una pequeña caja de madera que nunca había visto antes. Mi corazón se aceleró mientras la abría con dedos temblorosos. Dentro había fotografías. No las fotos de familia que decoraban nuestra casa, sino imágenes de Isabel y Roberto juntos. En una cabaña rústica con vista a un lago. Abrazados, sonriendo, felices de una forma que no había visto a Roberto hacía años antes de su muerte. En la parte de atrás de cada foto, fechas escritas con su letra. La más reciente era de 3 semanas antes de su muerte. En el fondo de la caja encontré un sobre. Dentro, una escritura. La cabaña en el lago Arareco no había sido vendida como Roberto me había dicho. Él la mantuvo en secreto, un nido para sus encuentros con Isabel. Quería gritar, romper cosas, quemar aquellas fotos. Pero el dolor se transformó en algo más frío, más calculado. Necesitaba saber quién estaba continuando esta farsa, quién se estaba haciendo pasar por mi esposo muerto. Guardé todo de vuelta, excepto por una de las fotos que puse en mi bolsillo. Evidencia. Para mí misma, para no dudar de lo que había descubierto en caso de que el dolor intentara convencerme de que todo no era más que un terrible engaño. Cuando Tomás llegó, unas horas después, logré mantener la compostura. Lo observé mientras él buscaba los documentos que necesitaba, preguntándome si él sabía, si era posible que mi propio hijo tuviera conocimiento de la aventura de su esposa con su padre. No podía creer eso. Tomás siempre fue honesto, íntegro, como Roberto solía ser. O como yo creía que él era. ¿Encontraste lo que buscabas?, pregunté cuando terminó. Sí, solo algunas escrituras antiguas. Estamos pensando en vender aquel lote en el extremo norte, ¿sabes? No lo estamos usando y la oferta es buena. Asentí, como si me importara lotes de tierra y negocios en ese momento. Mamá, ¿estás bien? ¿Te ves distante? Forcé una sonrisa. Solo una noche mal dormida. ¿Sabes lo difícil que es para mí en esta época del año? Era octubre, cercano al aniversario de la muerte de Roberto. Tomás asintió, comprensivo. Qué fácil era mentir cuando la gente ya tenía una explicación lista para tu comportamiento. Isabel te mandó saludos, dijo mientras se preparaba para irse. Está ocupada con un proyecto de paisajismo para la familia Guzmán, por eso no ha venido tanto. Más mentiras. Ella no venía porque estaba ocupada encontrándose con el fantasma de mi esposo en algún lugar. Después de que Tomás se fue, decidí que no podía esperar hasta el jueves. Necesitaba ir a la cabaña ahora. Ver con mis propios ojos este lugar que había sido el escenario de tanta traición. La dirección estaba en la escritura que encontré. Lago Arareco, a unos 40 minutos en auto desde aquí. Tomé las llaves de mi viejo Ford y salí antes de perder el coraje. El camino hacia el lago serpenteaba entre pinos y montañas, alejándose gradualmente de la civilización. El tipo de lugar donde los secretos pueden florecer sin testigos. Cuando finalmente encontré la entrada a la propiedad, marcada solo por un buzón sin identificación, mi estómago estaba hecho un nudo. La cabaña era exactamente como en las fotos. Pequeña, rústica, con un porche orientado hacia el lago. Parecía sacada de una postal, el tipo de lugar donde las parejas enamoradas vienen para escapar del mundo. El tipo de lugar que mi esposo eligió para traicionar todo lo que construimos juntos. No había autos estacionados. Aparentemente, nadie estaba allí.
Me acerqué lentamente, preparada para inventar una excusa en caso de que alguien apareciera. Subí los escalones del porche y miré por las ventanas. El interior estaba impecablemente limpio y organizado. No parecía abandonado, pero tampoco había señales obvias de ocupación reciente. Intenté la puerta, cerrada con llave, como esperaba. No había traído la llave de la cabaña, si es que estaba entre las cosas de Roberto. Por un momento, consideré romper una ventana, pero eso delataría mi presencia. Necesitaba ser más astuta. Rodeé la cabaña, buscando otra entrada, y encontré una ventana en la parte trasera que parecía menos segura. Con una pequeña presión, se abrió. No me reconocí en ese momento. Rebecca Thompson, 68 años, invadiendo una propiedad como una criminal. Pero ya había cruzado tantas líneas desde que vi aquel mensaje en el celular de Isabel que una más no haría la diferencia. El interior de la cabaña era sorprendentemente acogedor. Una sala pequeña con chimenea, una cocina modesta, un dormitorio con una cama matrimonial hecha con ropa de cama que parecía demasiado cara para un lugar como aquel. En todas partes, señales de ocupación reciente. Una botella de vino a medio terminar en la cocina, revistas actuales sobre la mesa de centro, un abrigo femenino tirado sobre una silla. En el dormitorio, abrí el armario y encontré ropa masculina y femenina. Entre ellas, reconocí algunas prendas de Isabel, y entonces me congelé. Colgadas en el lado masculino del armario estaban camisas que reconocí instantáneamente. Camisas de Roberto, no solo similares, sino exactamente las mismas que él usaba. Incluso una camisa a cuadros azul que yo misma le había comprado en nuestra última Navidad juntos. ¿Cómo era posible? Estaba segura de que toda la ropa de Roberto había sido donada después de su muerte. Yo misma había separado todo, llorando sobre cada pieza mientras las colocaba en cajas. Con las manos temblando, toqué la tela familiar. La sensación despertó memorias. Roberto vistiendo aquella camisa mientras cortaba leña, Roberto sonriendo mientras yo ajustaba el cuello. Roberto mintiendo, traicionando, destruyendo nuestra vida juntos. Algo llamó mi atención en la mesita de noche. Un portarretratos volteado. Lo levanté y sentí mi sangre helarse. Era una fotografía reciente, no más de unas semanas, a juzgar por el follaje otoñal visible por la ventana al fondo. Mostraba a Isabel sonriendo, abrazada a un hombre. Un hombre que se parecía imposiblemente a Roberto. Más viejo que en la época de su muerte, con más arrugas alrededor de los ojos, el cabello más canoso en las sienes, pero innegablemente Roberto, o alguien que podría ser su gemelo idéntico. Pero Roberto no tenía hermanos. Era hijo único, como yo. No había ningún pariente cercano que pudiera confundirse con él. Entonces, ¿quién era este hombre? ¿Y por qué se estaba haciendo pasar por mi esposo? El sonido de un auto acercándose me sacó del trance. Alguien estaba llegando. En pánico, coloqué la fotografía de vuelta, exactamente como la había encontrado, y corrí hacia la sala. Por la ventana vi un auto desconocido estacionando. Un hombre salió, de espaldas a mí, cargando bolsas de compras. No podía ser vista allí. Corrí hacia la ventana trasera, por donde había entrado, y salí lo más silenciosamente posible. Rodeé la cabaña, manteniéndome agachada, y logré llegar a mi auto sin ser notada. Con el corazón desbocado, conduje de vuelta por el camino de tierra hasta estar a una distancia segura. Me detuve en el arcén, mis manos temblando tanto que apenas podía sostener el volante. Lo que había visto desafiaba toda lógica. Un hombre que se parecía a Roberto, usando la ropa de Roberto, viviendo una vida secreta con la esposa de mi hijo. Mientras intentaba recuperar la compostura, una posibilidad terrible comenzó a formarse en mi mente. ¿Y si Roberto no estuviera realmente muerto? ¿Y si toda su muerte hubiera sido escenificada? Pero no, yo lo vi en el ataúd. Toqué su mano fría, observé cuando bajaron su cuerpo a la sepultura.
a menos que no fuera él. Sentí el mundo girar a mi alrededor mientras la verdad comenzaba a tomar forma. Una verdad más terrible que cualquier cosa que pudiera haber imaginado. La mañana siguiente llegó sin que yo hubiera dormido un minuto siquiera. Pasé la noche entera revolviendo los últimos 5 años en mi mente, examinando cada detalle, cada recuerdo de los días que precedieron a la supuesta muerte de Roberto. Él había muerto en casa, de un ataque al corazón fulminante. Yo estaba en la ciudad haciendo compras. Cuando volví, lo encontré caído en la oficina. Fue Isabel quien llamó a la ambulancia mientras yo, en shock, sostenía su mano fría. Isabel, que coincidentemente había pasado a dejar algunos documentos que Tomás había pedido. Isabel, que administró toda la situación con una eficiencia casi clínica mientras yo me destrozaba. Recordé el funeral, el ataúd cerrado. A él no le gustaría que la gente lo viera así, había dicho el agente funerario. En la época parecía sensato. Ahora sonaba como parte de una conspiración terrible. Una idea fija comenzó a apoderarse de mí. Necesitaba ver la tumba de Roberto. Necesitaba estar segura de que había algo o alguien realmente enterrado allí. Me vestí mecánicamente y tomé las llaves del auto. Era temprano, el sol apenas había salido y el camino al cementerio estaba desierto. El rocío aún cubría las lápidas cuando estacioné y caminé hasta el lugar donde mi esposo supuestamente descansaba. Roberto Javier Thompson, 1950-2020. Amado esposo, padre y abuelo. Me quedé allí parada, mirando el mármol frío, sintiéndome una tonta. ¿Qué esperaba encontrar? ¿Una tumba vacía? ¿Una nota diciendo, te engañé? La verdad es que, incluso si quisiera, no podría simplemente desenterrar el ataúd para verificar su contenido. De camino a casa, decidí desviarme. Estacioné frente a la comandancia del comandante Rojas, un hombre que conocíamos desde hacía años. Si había alguien en quien podía confiar en esta ciudad, era él. Rojas me recibió en su oficina desordenada, ofreciéndome café en una taza que necesitaba desesperadamente un lavado. ¿En qué puedo ayudarte, Rebeca? ¿Problemas con la hacienda? En realidad, es algo un poco inusual, comencé, sin saber exactamente cómo explicar. Hipotéticamente hablando, ¿cómo haría alguien para, fingir su propia muerte? Rojas levantó las cejas. Esa es una pregunta muy específica para ser hipotética. Es solo curiosidad. He estado leyendo muchas novelas policíacas últimamente, mentí, tratando de sonar casual. Bueno, no es tan fácil como las películas lo hacen parecer, respondió recostándose en su silla. Necesitas un certificado de defunción, lo que requiere un médico corrupto o engañado. Necesitas un cuerpo o una explicación convincente para la ausencia de uno. Y luego tienes toda la cuestión de los documentos, seguro social, identidad. Pero, ¿es posible? ¿Posible? Sí. ¿Fácil? De ninguna manera. Me estudió atentamente. Rebeca, ¿estás segura de que todo está bien? Sí, solo investigación para un club de lectura, respondí apresuradamente, levantándome. Gracias por tu tiempo, comandante. Al salir de la comandancia, sabía que estaba a punto de cruzar una línea peligrosa. Lo que estaba a punto de hacer me pondría en riesgo, pero no veía alternativa. Necesitaba saber la verdad. En la ferretería, compré una pequeña cámara de seguridad inalámbrica del tipo usado para monitorear casas de veraneo. El vendedor me explicó cómo configurarla y conectarla a mi teléfono. No era exactamente James Bond, pero serviría para mi propósito. Por la tarde volví a la cabaña. El auto que había visto el día anterior ya no estaba allí. Moviéndome rápidamente, entré por la misma ventana trasera e instalé la cámara en un lugar discreto en la sala, donde tendría una buena vista de la entrada y de parte del interior. La batería duraría unas 48 horas, tiempo suficiente para descubrir quién vendría el jueves. Mientras salía, noté algo que había pasado por alto en mi visita apresurada del día anterior.
una pequeña caja de medicinas en el armario del baño. Medicinas para el corazón, prescritas para un tal Jaime Suárez. Un seudónimo tan cercano a Roberto Javier que parecía casi un descaro. Volví a casa con una certeza creciente de que estaba a punto de descubrir algo terrible. El miércoles recibí una llamada de Tomás. Él e Isabel vendrían a cenar al día siguiente, jueves. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿A qué hora piensan venir?, pregunté, tratando de mantener la voz neutra. Alrededor de las 7, si te parece bien. 7 de la noche. Lo que significaba que el encuentro secreto de Isabel sería más temprano. ¿Y si el hombre que se parecía a Roberto estuviera planeando venir a la cena también? ¿Serían tan audaces? ¿O ella simplemente daría una excusa para salir más tarde? Claro, voy a preparar algo especial, respondí, la mente corriendo con posibilidades. Pasé aquella noche verificando compulsivamente la aplicación de la cámara en mi teléfono. Nada aún. La cabaña permanecía vacía y silenciosa. El jueves por la mañana recibí una notificación. Alguien había entrado en la cabaña. Con dedos temblorosos abrí la aplicación y vi las imágenes. Era Isabel, cargando una pequeña maleta. Se movió por la cabaña con la familiaridad de quien está en casa, arreglando flores, encendiendo velas, preparando el escenario para un encuentro. Cerca de 1 hora después, la puerta se abrió nuevamente. El hombre que entró hizo que mi corazón se detuviera. Alto, cabello canoso, un caminar que yo reconocería en cualquier lugar. Si no fuera imposible, juraría que era Roberto. Isabel corrió a abrazarlo, besándolo profundamente. Hablaron por unos minutos, pero el audio de la cámara era demasiado débil para captar sus palabras. Luego, de la mano, se dirigieron al dormitorio, saliendo del alcance de la cámara. Sentí náuseas subir por mi garganta. Incluso después de ver los mensajes, las fotografías, parte de mí aún esperaba que hubiera alguna explicación inocente. Ahora ya no había forma de negarlo. Pero ¿quién era aquel hombre? ¿Por qué se parecía tanto a Roberto? ¿Y cuál era el papel de Isabel en todo esto? Necesitaba confrontarlos. No podía seguir viviendo con estas dudas, consumiéndome por dentro. Tomé mi auto y conduje hasta la cabaña, determinada a finalmente descubrir la verdad, no importaba cuán dolorosa fuera. Cuando llegué, vi el auto de Isabel estacionado junto a una camioneta que no reconocí. Por un momento, sentada en el auto, consideré llamar a Tomás o al comandante Rojas. ¿Pero qué diría? ¿Que sospechaba que mi esposo muerto estaba teniendo una aventura con mi nuera? Me encontrarían completamente loca. No, necesitaría enfrentar esto sola. Salí del auto y caminé hasta la cabaña. Podía oír música suave viniendo de dentro. Frank Sinatra. La música favorita de Roberto. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que podría rasgar mi pecho. Con un último momento de vacilación, llamé a la puerta. La música se detuvo abruptamente. Silencio. Luego, pasos acercándose. La puerta se abrió y allí estaba él, el hombre de las fotografías. El hombre que se parecía tanto a Roberto que, por un momento alucinante, creí que mi esposo había vuelto de entre los muertos. Pero, mirando más atentamente, noté pequeñas diferencias. Una cicatriz en la ceja derecha que Roberto no tenía. Arrugas un poco más profundas alrededor de la boca, el cabello un tono más oscuro que el de Roberto. Su rostro palideció al verme. No era la reacción de un extraño sorprendido por una visita inesperada. Era la mirada de alguien que vio un fantasma. Su fantasma. Rebeca, murmuró, la voz casi idéntica a la de Roberto, pero con una entonación ligeramente diferente. Él sabía mi nombre. Antes de que pudiera responder, Isabel apareció detrás de él, vistiendo solo una camisa demasiado grande. Una de las camisas de Roberto que yo había reconocido en el armario. Su rostro se transformó de sorpresa en horror al verme. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó, la voz temblorosa. «Creo que yo debería hacer esa pregunta», respondí, sorprendentemente tranquila.
¿Quién eres? Dirigí la pregunta al hombre. Él abrió la boca para responder, pero Isabel lo interrumpió. Rebeca, tienes que irte. Ahora, esto no es algo que quieras saber. En realidad, es exactamente lo que quiero saber. Estoy cansada de mentiras. ¿Quién es este hombre? ¿Y por qué está usando la ropa de mi esposo muerto? ¿Por qué se está haciendo pasar por Roberto? El hombre e Isabel intercambiaron miradas, una comunicación silenciosa que solo aumentó mi rabia. Es mejor que entres, dijo él finalmente, dando un paso hacia un lado. Entré en la cabaña, sintiéndome extrañamente desconectada de la realidad. Como si estuviera asistiendo a una obra de teatro donde yo de repente me había convertido en un personaje no ensayado. Voy a vestirme, murmuró Isabel, desapareciendo en el dormitorio. Me quedé sola con el extraño que tenía el rostro de mi esposo. Él me observaba con una expresión compleja: miedo, culpa, algo parecido a compasión. ¿Quién eres?, repetí. Mi nombre es Ricardo, respondió, la voz baja. Ricardo Thompson. Yo era el hermano gemelo de Roberto. Sentí como si el suelo hubiera desaparecido bajo mis pies. Imposible. Roberto no tenía hermanos, era hijo único. Ricardo esbozó una sonrisa triste. Es lo que él siempre dijo, ¿no? Roberto siempre fue bueno en reinventar su pasado según fuera necesario. Yo conocí a sus padres, nunca mencionaron a otro hijo. ¿Por qué ellos no lo sabían? Se sentó en el sofá, gesticulando para que yo hiciera lo mismo. Permanecí de pie. Fuimos separados al nacer. Adopción cerrada. Crecí en Monterrey con mis padres adoptivos. Solo descubrí a Roberto hace 6 años. 6 años. Un año antes de la muerte de Roberto. La cronología encajaba, pero era todo tan absurdo que mi mente luchaba por procesar. ¿Cómo lo encontraste? No lo encontré. Fue él quien me encontró. Ricardo respiró hondo. Yo estaba con cáncer. Necesitaba un trasplante de médula. Los médicos sugirieron buscar parientes biológicos. Cuando los resultados de la búsqueda volvieron, descubrí que tenía un hermano gemelo idéntico, Roberto. Isabel regresó, ahora completamente vestida, el rostro una máscara de calma forzada. Ustedes se conocieron, continué, tratando de organizar las piezas. ¿Y luego qué? Roberto me buscó, continuó Ricardo. Al principio fue increíble, ¿sabes? Encontrar a alguien tan parecido a mí, no solo físicamente. Teníamos los mismos gestos, los mismos gustos. Incluso nuestros historiales médicos eran similares. Excepto por el cáncer, observé. Sí, excepto por eso. Hablamos mucho por teléfono, comenzamos a visitarnos. Fue cuando conocí a Isabel. Miré a mi nuera, que estaba pálida, pero mantenía la barbilla erguida. ¿Traicionaste a mi hijo con el tío que él ni siquiera sabía que existía? No es tan simple así, respondió ella, la voz fría. Entonces explica. Hazlo simple para mí. Ricardo lanzó una mirada de advertencia a Isabel. Vamos a contarle todo. Ella merece saber. Isabel se cruzó de brazos, pero asintió. Roberto me donó médula, continuó Ricardo. Salvó mi vida. Pero mientras yo me recuperaba, algo cambió en él. Comenzó a hablar sobre cómo estaba insatisfecho con su vida, cómo sentía que había tomado decisiones equivocadas, casado con la persona equivocada, elegido el camino equivocado. Sentí un dolor agudo en el pecho con esas palabras. Roberto nunca había demostrado insatisfacción conmigo. Al menos yo creía que no. Él tenía una esposa, un hijo, un nieto, argumenté, una hacienda que amaba. ¿Cómo era ese el camino equivocado? Ricardo parecía genuinamente incómodo. No puedo explicar sus sentimientos, solo sé lo que él me dijo, que se sentía atrapado, que quería libertad. Y entonces conoció a Isabel, concluí, las piezas finalmente encajando. La esposa de su propio hijo. Isabel dio un paso adelante. Yo no planeaba enamorarme de Roberto. Sucedió.
Tomás y yo ya estábamos distantes hacía años. Nos quedábamos juntos solo por Emilio. La frialdad en su voz me asustó. No había remordimiento, solo una declaración de hechos. Comenzamos una aventura, continuó ella. Nos encontrábamos aquí, los jueves. Y entonces decidiste deshacerte de mí, le dije a Ricardo. Fingir su muerte, asumir la identidad de mi esposo para poder quedarte con su mujer. Ricardo negó con la cabeza vehementemente. No, no fue así. Yo ni siquiera estaba cerca cuando Roberto murió. Estaba en remisión, pero aún recuperándome en Monterrey. ¿Entonces él realmente murió? La pregunta salió como un susurro. Sí, respondió Isabel. De un ataque al corazón, exactamente como tú piensas, solo que no fue tan repentino como parecía. ¿Qué quieres decir? Isabel respiró hondo. Roberto venía planeando dejarte a ti, a Tomás, la vida que él tenía. Quería vender la hacienda, comenzar de nuevo en algún lugar, conmigo. La traición era tan profunda que casi no podía respirar. ¿Y qué pasó? ¿Cambió de idea? Él tuvo el primer ataque al corazón menor mientras estaba conmigo, continuó ella. Logramos esconderlo. Los médicos dijeron que necesitaba reducir el estrés, tomar las medicinas. Pero él se obsesionó con la idea de irse pronto. Decía que la vida era demasiado corta. Entonces comenzó a planear una salida, interrumpió Ricardo. Me buscó de nuevo. Propuso algo absurdo, que yo asumiera su identidad después de que él muriera. Dijo que tenía un seguro de vida sustancial que podría dividir conmigo. Yo me negué, claro, continuó él. Dije que estaba loco. Dije que si él quería dejar a su familia, que simplemente pidiera el divorcio como una persona normal. Pero Roberto, él no quería lidiar con el escándalo, con la división de bienes. Quería simplemente desaparecer y comenzar de nuevo. Pero murió antes de poder hacer eso, concluí. Sí, confirmó Isabel. Aquel día realmente tuvo un ataque al corazón, solo que no estaba tomando las medicinas correctamente. Quizás a propósito, nunca lo sabré. Sentí náuseas subir por mi garganta. Tú lo encontraste muerto. Sí, él me había llamado más temprano, diciendo que no se sentía bien. Cuando llegué, él estaba en el suelo de la oficina. Ya se había ido. Un pensamiento terrible se me ocurrió. ¿Pudiste haberlo salvado? ¿Si hubieras llamado ayuda inmediatamente? Isabel desvió la mirada. La respuesta estaba clara en su silencio. ¿Y después? Después entré en pánico, dijo ella. Sabía que si investigaban, podrían descubrir lo nuestro. Entonces, me acordé del plan de él, de Ricardo. Ricardo pasó la mano por su cabello, un gesto tan familiar que hizo que mi corazón se encogiera. Isabel me llamó semanas después del funeral, explicó él. Me contó sobre el plan de Roberto, sobre el seguro de vida. Yo aún me negué. No quería participar en esa locura. Pero entonces... ¿Entonces qué? Entonces mi cáncer regresó, dijo simplemente. Etapa 4. Los médicos me dieron 6 meses, 1 año como máximo, sin esperanza de cura esta vez. Pero eso fue hace 5 años, observé. Sí. Participé en un ensayo clínico experimental. Funcionó mejor de lo que cualquiera esperaba. Estoy en remisión completa desde hace 4 años. Cuando Ricardo mejoró, continuó Isabel, decidimos darle una oportunidad a lo que Roberto había planeado. No por dinero, sino porque nos enamoramos. Miré a los dos, incapaz de creer la audacia. Traicionaste a mi esposo con mi hijo. Luego traicionaste a mi hijo con mi esposo. Y ahora estás traicionando a mi hijo con el hermano gemelo de mi esposo que nadie sabía que existía. Isabel tuvo la decencia de parecer avergonzada. No espero que entiendas o perdones. ¿Y el seguro de vida? ¿A dónde fue? Está en una cuenta congelada, respondió Ricardo. Nunca lo tocamos. Sé que parece imposible de creer, pero no hicimos esto por dinero. Entonces, ¿por qué? Por una segunda oportunidad, dijo él simplemente. Para Isabel, para mí.
Después de casi morir 2 veces, ves la vida de forma diferente. ¿Y qué hay de mi hijo? ¿Y mi nieto? ¿Ellos no merecen una segunda oportunidad también? ¿Una vida sin mentiras? Isabel miró sus propias manos. Voy a dejar a Tomás pronto. Ya comencé a preparar el terreno. Un divorcio amigable, custodia compartida de Emilio. Pero no le vas a contar sobre Ricardo, sobre Roberto. No. Ella me miró directamente a los ojos. Y espero que tú tampoco lo cuentes. Era una petición absurda. ¿Cómo podría guardar un secreto tan monstruoso? ¿Cómo podría mirar a mi hijo a los ojos sabiendo lo que sabía? Pero entonces recordé a Roberto, al hombre que pensé conocer por 40 años, al hombre que, aparentemente, vivió una doble vida durante años, planeando abandonarme, fingir su propia muerte, comenzar de nuevo sin mirar atrás. ¿Había sido tan fácil para él? ¿Tan fácil descartar décadas juntos? ¿Roberto alguna vez me amó? La pregunta se escapó antes de que pudiera contenerla, exponiendo mi vulnerabilidad. Ricardo pareció genuinamente consternado. No puedo hablar por sus sentimientos. Solo lo conocí por 1 año antes de su muerte. Pero él hablaba de ti, con respeto. Respeto, no amor, no nostalgia, no arrepentimiento, respeto, como se habla de un colega de trabajo competente. Él era infeliz hacía años, agregó Isabel, en un intento equivocado de suavizar el golpe. Decía que ustedes dos estaban juntos por costumbre, no por amor. Sus palabras me golpearon como una bofetada. Yo había amado a Roberto todos los días de nuestra vida juntos, incluso en los momentos difíciles, incluso en las peleas, incluso en las largas noches silenciosas. Siempre lo amé. Y todo ese tiempo, para él, yo era solo una costumbre. ¿Vas a ir a la cena de esta noche?, pregunté a Isabel, cambiando abruptamente de tema. Ella parpadeó, confundida por el cambio. Sí, estaré allí a las 7 con Tomás. ¿Y después volverás aquí? ¿Con Ricardo? Ella dudó, luego asintió. Tomás tiene una reunión temprano mañana en Chihuahua. Pasará la noche allí. Emilio se quedará en casa de un amigo. Planeé volver aquí después. La frialdad calculadora con que ella planeaba sus traiciones me daba asco. Pero entonces, ¿quién era yo para juzgar? Había sido igualmente ciega, igualmente tonta. Necesito pensar, dije finalmente levantándome, sobre todo esto. Ricardo e Isabel intercambiaron miradas nuevamente, aquella comunicación silenciosa que me excluía. Lo que decidas, lo respetaremos, dijo Ricardo. Solo te pido que pienses en las consecuencias para todos los involucrados. Salí de la cabaña sin responder, mi mente un torbellino. En el auto, dejé que finalmente las lágrimas vinieran, lágrimas por todo lo que había perdido, por todo lo que nunca tuve realmente. Roberto nunca me amó como yo lo amé. Planeó abandonarme. Y si no hubiera muerto, habría desaparecido de mi vida, dejándome para siempre con preguntas sin respuesta. Yo era la tonta en esta historia, la vieja ingenua que todos engañaron. Conduje de vuelta a casa mecánicamente, preparándome para la cena que tendría que enfrentar en pocas horas. Una cena donde necesitaría mirar a mi hijo a los ojos, sabiendo lo que su esposa estaba haciendo a sus espaldas, sabiendo que en cuestión de días, su vida sería puesta patas arriba. Mientras preparaba la comida, una idea comenzó a formarse en mi mente. Una idea terrible, nacida del dolor y de la rabia. Si no podía tener justicia, quizás podría tener algo más. En el armario de la cocina, detrás de las latas de conserva, estaba el viejo frasco de pastillas para dormir. Pastillas fuertes que el médico me recetó tras la muerte de Roberto, cuando el sueño me escapaba. Pastillas que, en cantidad suficiente, podrían hacer que alguien durmiera para siempre. Sostuve el frasco en mis manos temblorosas, considerando posibilidades sombrías. Sería tan fácil. Algunas pastillas en el vino de Isabel, una sobredosis accidental, tristeza, pero no sorpresa. Después de todo, ella andaba
tan perturbada últimamente. Abrí el frasco, derramé algunas pastillas en mi mano, pequeñas, blancas, inofensivas. Podrían resolverlo todo. Podrían vengarme de Roberto, de Isabel, de todas las mentiras. Pero entonces pensé en Tomás, en Emilio, en sus vidas después de otra tragedia. Pensé en el tipo de persona que yo me convertiría si seguía por ese camino. Con un suspiro tembloroso, devolví las pastillas al frasco y el frasco al armario. No. No sería ese tipo de justicia el que buscaría. No me rebajaría a ese nivel. A las 7 en punto, oí el auto de Tomás llegando. Forcé una sonrisa, preparándome para la actuación de mi vida. Abrí la puerta para mi hijo y mi nuera, observando cómo Isabel mantenía la sonrisa perfecta, como si no hubiera estado en los brazos de otro hombre hacía solo unas horas. «Mamá, ¿estás bien?», preguntó Tomás, preocupado. «Te ves pálida». «Solo un poco cansada», respondí, conduciéndolos al comedor donde la mesa estaba puesta. Tuve un día agitado. Durante la cena los observé. Tomás, amable y despistado como siempre, hablando sobre la hacienda, sobre planes para el futuro que pronto serían destruidos. Isabel, elegante y controlada, respondiendo en los momentos justos, sonriendo en los momentos justos, la actriz perfecta, y yo, la viuda tonta que finalmente veía la verdad. «¿Cómo están las cosas entre ustedes?», pregunté abruptamente, interrumpiendo a Tomás en medio de una historia sobre el nuevo tractor. Él pareció confuso por la interrupción. Isabel se congeló momentáneamente, una copa de vino a medio camino de la boca. «¿Cómo así, mamá?». «El matrimonio, ustedes, parece que casi no se ven últimamente». Tomás se encogió de hombros incómodo. «Estamos bien, ocupados, pero bien. ¿Verdad, amor?». Isabel sonrió aquella sonrisa perfecta. «Claro. Solo fases normales de cualquier matrimonio». «¿Y tú eres feliz, Tomás?», insistí. «¿Verdaderamente feliz?». Mi hijo me miró con creciente preocupación. «Mamá, ¿qué está pasando? ¿Por qué estas preguntas?». Miré directamente a Isabel mientras respondía. «Solo quiero asegurarme de que mi hijo está viviendo la vida que merece, con alguien que realmente lo ama y respeta». Isabel sostuvo mi mirada, pero vi un destello de miedo en sus ojos. Ella sabía que yo estaba lanzando una advertencia. «Claro que sí», respondió Tomás, ignorante de la tensión entre su madre y su esposa. «Tengo todo lo que necesito». Él tomó la mano de Isabel sobre la mesa, un gesto que probablemente le parecía natural. Ella sonrió, pero vi cómo sus dedos apenas devolvieron el toque. La cena continuó, la conversación desviándose a temas más seguros. Cuando terminamos el postre, Tomás anunció que necesitaban irse. Él necesitaba levantarse temprano para el viaje a Chihuahua. «Isabel, ¿podrías ayudarme con la loza antes de irse?», pedí. «Tomás, ¿por qué no verificas aquella tubería del porche que mencioné? Está goteando nuevamente». Mi hijo asintió y salió, dejándome sola con Isabel en la cocina. Tan pronto como oímos la puerta principal cerrarse, ella se volvió hacia mí. «¿Qué decidiste?», preguntó, la voz baja y tensa. Comencé a apilar los platos tranquilamente. «Sabes, durante años creí que tenía un matrimonio perfecto, que Roberto y yo éramos felices, que conocía al hombre con el que compartía mi vida. Rebeca, pero todo era mentira», continué ignorándola. «Él nunca me amó como yo lo amé. Estaba conmigo por costumbre y planeaba abandonarme». Isabel permaneció en silencio, esperando. «No le voy a contar a Tomás sobre ti y Ricardo», dije finalmente, «ni sobre ti y Roberto. No porque merezcas mi discreción, sino porque mi hijo no merece ese tipo de dolor». Ella soltó un suspiro de alivio. «Gracias». «No me agradezcas», respondí, enfrentándola. «Voy a dejarte contarle sobre el divorcio a tu manera. Voy a dejarte construir cualquier narrativa que quieras para explicar por qué estás abandonando tu matrimonio. Pero si lastimas a mi hijo más de lo necesario,
Si intentas quitarle a Emilio, si causas cualquier escándalo que afecte su reputación en esta ciudad, yo lo contaré todo, cada detalle sórdido. ¿Entendido? Ella asintió, pálida. Perfectamente. Y en cuanto a Ricardo, sentí un nudo en la garganta. Dile que nunca, jamás, se cruce en mi camino de nuevo. Ver su rostro es como ver un fantasma que me recuerda cada momento en que fui engañada. Él entenderá, susurró ella. Tomás regresó en ese momento, interrumpiendo nuestra conversación. La tubería está bien ahora, mamá. Solo necesitaba apretar un poco. Gracias, cariño. Forcé una sonrisa. Mientras los acompañaba hasta la puerta, mi corazón dolía por lo que estaba por venir. Tomás pronto perdería a su esposa. Su mundo sería sacudido. Pero él sobreviviría. Era más fuerte de lo que yo había sido. Mamá, ¿estás segura de que estás bien?, preguntó Tomás en la puerta preocupado. Te ves diferente hoy. Solo estoy cansada, repetí, abrazándolo con fuerza. Te amo, hijo, más que a nada. También te amo, mamá. Isabel me dio un abrazo rápido y mecánico, evitando mis ojos. Los observé entrando en el auto, alejándose. La última visión de la pareja que ellos fingían ser. Cuando volví adentro, la casa parecía más vacía y silenciosa que nunca. Durante 5 años, viví con la memoria de un hombre que pensé que me había amado. Ahora, incluso eso me había sido quitado. No había nada que recordar con cariño, nada para consolarme en las noches solitarias. Me senté en la silla de Roberto en la oficina, mirando las fotos de nuestra vida juntos. Cada sonrisa, cada momento que creí especial, cada aniversario, vacaciones, Navidad, ¿todo mentira? ¿O había verdad escondida en algún lugar entre las falsedades? Quizás nunca lo sabría. Esa noche, por primera vez en 5 años, no lloré por la pérdida de Roberto. En cambio, lloré por la pérdida de la mujer que yo había sido. Confiada, amada, segura en su lugar en el mundo. Aquella mujer había muerto hoy, en la cabaña a orillas del lago, y en su lugar había nacido alguien nuevo. Alguien más sabia, más cautelosa. Alguien que nunca más sería engañada. Una semana después, como prometió, Isabel le contó a Tomás sobre el divorcio. Él apareció en mi puerta aquella noche, los ojos rojos, el rostro abatido. Dijo que ya no me ama, murmuró hundiéndose en el sofá. Dijo que hemos estado viviendo una mentira durante años, que ya no quiere desperdiciar su vida. Le serví una dosis generosa de whisky, el mismo que solía beber su padre. Lo siento mucho, hijo. ¿Tú lo sabías? ¿Te diste cuenta de que había algo mal? Dudé. ¿Qué podía decir? Sospeché que no estaba feliz, pero no sabía que esto estaba por venir. Ella quiere custodia compartida de Emilio. Dijo que se va a mudar a Guadalajara, que tiene una oportunidad de trabajo allí. Él se tragó el whisky de golpe. ¿Quién decide simplemente mudarse a otro estado así, de la nada? Alguien que ya lo planeaba hacía mucho tiempo, pensé. Alguien que ya tiene una vida esperándola allí. ¿Qué vas a hacer? Él negó con la cabeza, perdido. ¿Qué puedo hacer? No puedo forzarla a quedarse. No puedo forzarla a amarme. ¿Y Emilio? ¿Cómo está lidiando con esto? Molesto, confundido. Isabel habló con él hoy temprano, antes de hablar conmigo. Él rió amargamente. Ella tenía todo planeado. Cuando llegue a casa hoy, ella ya se habrá ido. Va a pasar la noche en casa de su hermana en Torreón. Al menos eso dijo. En casa de su hermana. O en la cabaña, en los brazos de Ricardo. La rabia burbujeó dentro de mí, pero la reprimí. Mi hijo necesitaba apoyo ahora, no más dolor. Puedes quedarte aquí esta noche si quieres. Tu antigua habitación siempre está lista. Él asintió agradecido. Gracias, mamá. No creo que pudiera dormir en aquella casa hoy. Aquella noche, oí a Tomás caminar por el pasillo, inquieto como solía hacerlo cuando era adolescente
y algo lo perturbaba. Pensé en Isabel, probablemente en los brazos de Ricardo ahora, planeando su nueva vida juntos. Pensé en Roberto, que había muerto aún planeando su fuga, y pensé en mí misma, cargando el peso de esos secretos para siempre. En las semanas que siguieron, observé a mi hijo navegar por el doloroso proceso de divorcio. Isabel mantuvo su palabra. Fue rápido, amigable, sin escándalos. Tomás se quedó con la casa. Ella se llevó su parte en dinero. Custodia compartida de Emilio, con el niño pasando la mayor parte del tiempo con su padre, ya que Isabel estaría estableciéndose en Guadalajara. Ella partió un martes, exactamente un mes después de que descubrí la verdad. Vino a despedirse, un gesto que consideré más una actuación para su público imaginario que una cortesía genuina. «Adiós, Rebeca», dijo ella en mi puerta, perfectamente arreglada como siempre. «Gracias por todo». «No me agradezcas», respondí fríamente. «Solo vete y no lastimes más a mi familia». Ella asintió, un destello de culpa finalmente rompiendo aquella fachada perfecta. «Mantendré mi palabra». Tomás y Emilio nunca sabrán la verdad. Observé su auto alejarse por última vez, sintiendo un extraño alivio. Una parte de la mentira finalmente había terminado. Pero el secreto continuaría conmigo para siempre. Tomás y Emilio se mudaron a mi casa en las semanas siguientes. «Temporalmente», dijo mi hijo, «hasta que nos acostumbremos a la nueva situación». Pero yo sabía que era más que eso. La casa de ellos estaba llena de recuerdos, de vacíos dejados por la partida de Isabel. Ver a mi nieto todos los días era un bálsamo para mi alma herida. Él tenía 13 años ahora, la edad en que los niños comienzan a alejarse de los abrazos de las abuelas. Pero ocasionalmente aún permitía que yo lo abrazara, especialmente en los días difíciles. «¿Por qué se fue mamá?», preguntó él una noche, mientras yo lo ayudaba con la tarea de matemáticas. ¿Cómo responder a eso? A veces las personas cambian, Emilio. Toman decisiones difíciles que ni siquiera ellas comprenden totalmente. Ella dijo que todavía me ama, que nada va a cambiar entre nosotros. Y ella te ama, estoy segura de eso. Era una de las pocas certezas que yo tenía sobre Isabel. Su amor por Emilio parecía genuino, incluso si todo lo demás era una mentira. Voy a ir a Guadalajara el próximo mes. En las vacaciones de verano, ella ya está buscando escuelas para cuando yo vaya a vivir con ella parte del tiempo. Asentí fingiendo apoyo. Va a ser una aventura. Abuela, dudó, su rostro joven preocupado. Mamá dijo que tiene un amigo allí, un amigo especial. Creo que es por eso que se fue. Sentí mi corazón encogerse. ¿Qué más dijo sobre ese amigo? No mucho, solo que se conocen desde hace algún tiempo y que un día me lo va a presentar. Él frunció el ceño. ¿Crees que traicionó a papá? La pregunta inocente me tomó desprevenida. ¿Cómo deseaba poder protegerlo de la dura verdad adulta? Emilio, las relaciones son complicadas. A veces, personas buenas toman decisiones equivocadas. Pero lo importante es que tus padres te aman. No importa lo que pase entre ellos. Él pareció aceptar esta respuesta vaga, volviendo su atención a la tarea. Pero yo sabía que esta no sería la última vez que enfrentaríamos este asunto. Un mes después, recibí una llamada de Isabel. Era la primera vez que hablábamos desde su partida. «Emilio viene a Guadalajara mañana», dijo, sin preámbulos. «Tomás lo pondrá en el avión. Se quedará conmigo por 3 semanas». «Lo sé». Hubo una pausa incómoda. Ricardo y yo pensamos que sería mejor posponer la presentación. Emilio necesita tiempo para ajustarse a la separación antes de conocer a otra persona en mi vida. «Sabio de tu parte», respondí, sin esconder el sarcasmo. «Rebeca», su voz bajó. «Quiero que sepas que nos vamos, a más lejos. Ricardo recibió una oferta en Querétaro. Estaremos a más de 5 horas de Guadalajara. ¿Y Emilio? ¿La custodia compartida?» «Continuará como acordado. Haré el viaje cuando sea su turno de quedarse conmigo». «Es mejor así»,
Menos chance de complicaciones. Complicaciones. Una palabra tan educada para describir la posibilidad de que alguien reconociera a Ricardo como el gemelo idéntico de Roberto. ¿Cómo está Tomás?, preguntó ella, con lo que pareció ser genuina preocupación. ¿Cómo crees? Devastado, confundido, tratando de entender dónde se equivocó en un matrimonio que, por lo que él sabía, solo estaba pasando por una fase difícil. Ella suspiró. Sé que nunca vas a creerlo, pero realmente me importa. Y tú, nunca quise causar tanto dolor. Pero lo causaste de todos modos. Otro silencio. Tienes razón, y voy a tener que vivir con eso. Ella dudó. Solo una cosa más. El aniversario de la muerte de Roberto se acerca. Como siempre, vamos a visitar la tumba. Ricardo quería saber si sería muy doloroso para ti si dejáramos flores también. A distancia, claro. Después de que tú y Tomás se hayan ido. La audacia me dejó momentáneamente sin palabras. ¿Me estás pidiendo permiso para que el hermano gemelo secreto de mi esposo, con quien estás traicionando a mi hijo, deje flores en la tumba del hombre que nos traicionó a todos? Olvídalo, murmuró ella. Fue una idea tonta. Isabel, dije antes de que pudiera colgar. Una última pregunta. ¿Alguna vez amaste realmente a Tomás? ¿En algún momento? Hubo una larga pausa. Al principio, sí. Él era amable, estable, todo lo que creía que quería. Pero entonces conocí a Roberto, y fue diferente, más intenso, más real. Ella suspiró. No espero que entiendas o perdones, solo espero que algún día encuentres paz. Ella colgó, y me quedé mirando el teléfono mudo. Paz, como si eso fuera posible ahora. En el aniversario de la muerte de Roberto, Tomás y yo visitamos el cementerio como siempre hacíamos. Llevamos flores, lirios, sus favoritos, o al menos los que yo siempre creí que eran sus favoritos. Ahora dudaba hasta de eso. Nos quedamos en silencio frente a la lápida. ¿Qué había realmente debajo de aquella piedra fría? ¿El cuerpo del hombre que yo amé y que me traicionó? ¿O algún otro, parte de un esquema que nunca existió más allá de la imaginación enfermiza de Roberto? Después de que Tomás se alejó para dar una vuelta por el cementerio, un ritual que él había desarrollado en los últimos años, un momento privado para comunicarse con su padre, me quedé sola con la lápida. Me mentiste durante toda nuestra vida juntos, susurré al mármol frío. Me hiciste creer en un matrimonio que solo existía en mi cabeza. Me hiciste creer que era amada cuando en realidad era solo conveniente. Las lágrimas vinieron no de tristeza, sino de rabia. Rabia por todos los años desperdiciados, por todos los momentos que creí especiales y que para él no significaban nada. Pero ¿sabes una cosa? Yo sobreviví a tu traición, a tu muerte, a la verdad. Y voy a seguir sobreviviendo, por Tomás, por Emilio, por mí. Tomás regresó, los ojos rojos de llanto contenido. Lo abracé, sintiendo su cuerpo grande temblar ligeramente. Nunca entendí por qué era tan distante a veces, murmuró él. ¿Por qué parecía que había partes de él a las que nunca pude llegar? Porque las había, pensé, partes que él guardaba para Isabel, para sus secretos, para la vida que planeaba tener lejos de nosotros. Él te amaba a su manera, respondí, la mentira amarga en mi lengua. Una mentira más para proteger a mi hijo. Cuando volvimos a casa, encontramos una corona de flores en la puerta principal. Rosas rojas, las favoritas de Roberto, como yo bien sabía. Sin tarjeta, sin identificación. Pero yo sabía quién las había enviado. «Qué extraño», comentó Tomás. «¿Quién las habría enviado?» «Probablemente alguien de la ciudad», respondí, tomando el arreglo y poniéndolo a un lado. ¿Sabes cómo la gente se acuerda de él en esta época del año? Aquella noche, después de que Tomás y Emilio se acostaron, tomé las rosas y las llevé al patio. Una por una, arranqué sus pétalos y los arrojé al fuego que encendí en el viejo tambor de metal.
Las observé quemarse, sintiendo cada llama como una pequeña venganza contra todos los que me habían traicionado. Cuando el último pétalo se convirtió en cenizas, sentí que algo cambiaba dentro de mí. Un cierre finalmente cerrándose. Una herida cauterizada. Roberto estaba muerto, fuera cual fuera la verdad sobre su vida. Isabel estaba lejos con su amante, viviendo las consecuencias de sus elecciones, y yo estaba aquí, en la hacienda que ayudé a construir, con mi hijo y mi nieto, reconstruyendo una vida a partir de los pedazos dejados por los demás. En los meses siguientes, la vida asumió una nueva normalidad. Tomás comenzó a recuperarse lentamente, dedicándose a la hacienda y a Emilio. El niño iba y venía de Guadalajara según lo acordado, siempre regresando con historias sobre la nueva vida de su madre, pero nunca mencionando ningún amigo especial. Eventualmente, Tomás conoció a Sofía, la nueva profesora de ciencias en la escuela de Emilio. Ella era diferente de Isabel en todos los aspectos, cálida, abierta, sin pretensiones. Observé su relación florecer lentamente, con la cautela de quien ha sido profundamente herido. ¿Crees que voy demasiado rápido?, preguntó Tomás una noche, después de mencionar que había invitado a Sofía a cenar con nosotros. No, respondí honestamente. Creo que mereces ser feliz y ella parece una buena persona. Diferente de Isabel, murmuró. Sí, diferente de Isabel. Dudé. Luego agregué, no todas las personas son capaces de amar de la manera que merecemos, Tomás. Eso no significa que el problema sea nuestro. Él asintió pensativo. ¿Sabes? Durante años me culpé a mí mismo por la distancia de Isabel. Pensé que no era lo suficientemente bueno, que no la entendía lo suficiente. Ahora me doy cuenta de que algunas personas simplemente no están hechas para el amor y la lealtad. ¿Cómo deseaba poder decirle que tenía razón, que Isabel nunca había sido capaz de amar verdaderamente, que había traicionado no solo a él, sino a todos nosotros? Pero guardé mi secreto, como había prometido. Sofía vendrá a cenar mañana. Espero que todo esté bien. Claro que lo está, sonreí. Voy a preparar aquel asado que tanto te gusta. La cena con Sofía fue agradable, natural. Era una mujer inteligente y amable, del tipo que hablaba con adultos y niños de la misma manera respetuosa. Observé cómo interactuaba con Emilio, cómo lo hacía sentirse escuchado e importante. Tu familia es maravillosa, dijo ella después, mientras yo servía café en el porche. Tomás había entrado para ayudar a Emilio con una maqueta para la clase de ciencias. Gracias, ellos son mi vida. Ella sonrió. Una sonrisa genuina, sin cálculos detrás. Tomás habla mucho de ti, sobre cómo has sido su refugio, especialmente desde el divorcio. Intento hacer lo mejor que puedo. Me contó sobre Roberto también, sobre cómo murió repentinamente. Debe haber sido terrible para ti. Miré a las montañas distantes, bañadas por el sol poniente. Lo fue. Perder a alguien que amas siempre lo es. Pero con el tiempo aprendes a vivir con el dolor, con la verdad, por más difícil que sea. Sofía parecía el tipo de persona que nunca mentiría como Isabel, nunca traicionaría como Roberto. Parte de mí quería alertarla, protegerla de lo que yo sabía sobre la fragilidad de las relaciones, sobre cómo las personas pueden esconder partes enteras de sí mismas detrás de sonrisas y promesas. Pero ella necesitaría descubrir eso por sí misma, a su manera. Una tarde de otoño, casi un año después de descubrir la verdad sobre Roberto, recibí una carta. El sobre no tenía remitente, pero el sello era de Querétaro. Dentro, una breve nota. Rebeca, Isabel quiso que yo escribiera para informarle que Emilio me conoció el verano pasado. Ella me presentó como un amigo, nada más. Él no notó ninguna semejanza con Roberto, probablemente porque era muy joven cuando él falleció. También quería que supiera que entendemos y respetamos su decisión de guardar nuestro secreto. Sé que no hice nada para merecer su discreción, pero estoy eternamente agradecido por ella. Por último,
quería decirle que, aunque nunca conocí realmente a Roberto, siempre sentí que había un vacío en mí que solo fue llenado cuando supe de su existencia. Ojalá las circunstancias hubieran sido diferentes, que pudiéramos haber sido una familia de verdad. Ricardo. Me quedé mirando la carta por mucho tiempo, las emociones en guerra dentro de mí. Rabia, tristeza, una extraña compasión por este hombre que era y no era mi esposo. Finalmente, hice lo que tenía que ser hecho. Rasgué la carta en pedazos minúsculos y los quemé, así como había hecho con las rosas. Un capítulo más cerrado. Aquella noche soñé con Roberto. No el Roberto que me había traicionado, sino el hombre que yo creía que él era durante todos aquellos años. En el sueño, éramos jóvenes de nuevo, bailando en la antigua fiesta del granero donde nos conocimos. Él sonreía para mí, aquella sonrisa que siempre me hacía sentir como la única mujer en el mundo. ¿Eras real?, pregunté en el sueño. ¿Aquel hombre que yo amé existió de verdad? El Roberto del sueño solo continuó sonriendo, girándome en el baile, sin responder. Y quizás esa era la verdad más difícil de aceptar. Yo nunca lo sabría. Nunca sabría si todo nuestro matrimonio fue una farsa o si hubo momentos reales de amor entre las mentiras. Me desperté con lágrimas en los ojos, pero también con una extraña sensación de paz. Quizás ya no importaba. El pasado estaba enterrado, junto con todas sus verdades y mentiras. Lo que importaba era el futuro que yo aún tenía por delante. 2 años pasaron. La vida en la hacienda asumió un nuevo ritmo. Tomás y Sofía se casaron en una ceremonia simple en los jardines de nuestra casa. Emilio, ahora con 15 años, era un joven dividido entre 2 mundos: la vida tranquila en la hacienda con su padre y su nueva madrastra, y las visitas a Guadalajara y ocasionalmente Querétaro para ver a Isabel. Él raramente hablaba sobre esas visitas cuando regresaba, y yo nunca lo presionaba. Parte de mí temía lo que él podría descubrir eventualmente. ¿Notaría la semejanza de Ricardo con las fotos de Roberto que aún adornaban nuestra casa? ¿Haría preguntas para las cuales no tendríamos respuestas honestas? Una noche de verano, mientras preparábamos la cena juntos, Emilio finalmente tocó el tema que yo tanto temía. «Abuela, ¿conoces a Ricardo?» Mi corazón dio un vuelco, pero mantuve el rostro neutro mientras continuaba cortando los vegetales. ¿Ricardo? ¿Quién es Ricardo? El novio de mamá. Están juntos desde hace algún tiempo. Pensé que quizás tú lo conocías antes. Elegí mis palabras con cuidado. No, cariño, nunca conocí a ninguno de los amigos de tu madre en Querétaro. Es amable conmigo. Sabe bastante sobre la hacienda, de hecho. Dice que creció en una granja en Jalisco. Otra mentira, pensé. Ricardo Sullivan había crecido en Monterrey, de acuerdo con su historia. Una capa más de falsedad en una vida construida sobre engaños. Mamá se ve feliz con él, continuó Emilio. Más feliz de lo que lo era con papá, creo. Las personas cambian, Emilio, encuentran lo que necesitan en diferentes momentos de la vida. Las palabras salieron amargas, pero traté de suavizarlas con una sonrisa. Es extraño, pero dudó. A veces, cuando miro a Ricardo, me recuerda a alguien. No puedo identificar a quién. Me congelé. ¿En serio? ¿Quién sabe si es solo una de esas semejanzas aleatorias? Quizás. Él se encogió de hombros, perdiendo el interés en el asunto. ¿Puedo llamar a Claire para que venga aquí mañana? Prometimos trabajar juntos en el proyecto de ciencias. Respiré aliviada por el cambio de tema. Claro que puedes. Aquella noche no pude dormir. Las palabras de Emilio resonaban en mi mente. Él estaba comenzando a notar la semejanza. Era solo cuestión de tiempo hasta que hiciera la conexión. ¿Qué pasaría entonces? ¿Confrontaría a Isabel? ¿A Ricardo? ¿Hablaría con Tomás? La verdad que yo había guardado tan cuidadosamente durante años podría explotar en cualquier momento, causando una destrucción aún mayor que si la hubiera revelado desde el principio.
A la mañana siguiente me desperté determinada a hacer algo al respecto. No podía permitir que Emilio descubriera la verdad por su cuenta, sin contexto, sin preparación. Sería demasiado devastador. Esperé hasta que Tomás y Sofía salieran para la ciudad y Emilio estuviera en casa de un amigo. Entonces tomé el teléfono y marqué el número que nunca había usado, pero que Isabel había dejado para emergencias. Ella contestó al tercer timbrazo, la voz cautelosa. «¿Rebeca? ¿Pasó algo con Emilio?» «No, él está bien, pero necesitamos hablar. Sobre Ricardo». Silencio del otro lado. Luego, un suspiro. «¿Qué pasó?» Emilio está comenzando a notar la semejanza. Me dijo anoche que Ricardo le recuerda a alguien, solo que no logra identificar a quién. «Era de esperarse», respondió, la voz sorprendentemente resignada. «Está creciendo, observando más, y las fotos de Roberto están por todas partes en tu casa. ¿Qué vamos a hacer cuando él se dé cuenta? Cuando pregunte por qué el novio de su madre se parece exactamente a su abuelo muerto?» «Ya pensamos en eso», dudó. «Ricardo y yo tenemos una historia lista». ¿Qué historia podría posiblemente explicar eso? La verdad parcial, que Ricardo es pariente lejano de Roberto, un primo segundo que conocí por casualidad en Guadalajara. La semejanza se explica por el parentesco y nadie necesita saber sobre la aventura, sobre la verdad completa. ¿Y crees que él va a creer eso? ¿Que Tomás va a creer? ¿Una coincidencia tan conveniente? ¿Qué alternativa tenemos? Contar toda la verdad ahora solo causaría más dolor. Destruiría la imagen que Emilio tiene de Roberto, la memoria que Tomás conserva de su padre. ¿Para qué? Ella tenía razón, por más que odiara admitirlo. Revelar todo ahora, después de tanto tiempo, no traería ningún bien, solo más dolor, más confusión. Deberías haber pensado en eso antes, dije amargamente. Antes de traer a Ricardo a la vida de Emilio. Antes de arriesgar toda esta situación. Lo sé, pero no puedo cambiar el pasado, Rebeca. Solo puedo intentar hacerlo mejor ahora. Colgué sin despedirme, la frustración consumiéndome. Estaba atrapada en una telaraña de mentiras que yo no había creado, pero de la cual ahora era cómplice. 2 semanas después, Tomás entró en casa con una expresión que yo no veía desde el divorcio. Una mezcla de shock, confusión y rabia. «Mamá», dijo, la voz temblorosa. Isabel llamó. Quiere traer a su novio a conocer a la familia en la próxima visita de Emilio. Dice que es serio entre ellos, que pueden casarse. Sentí la sangre helarse en mis venas. ¿Y qué dijiste? ¿Qué podía decir? A Emilio parece gustarle el tipo, y ella tiene derecho a seguir adelante. Se pasó la mano por el cabello, un gesto tan similar al de Roberto que hizo que mi corazón se encogiera. Solo es extraño, ¿sabes? Pensar en ella con otro hombre. Lo sé, cariño. Puse mi mano en su hombro. ¿Cuándo vendrían? El próximo mes, para el cumpleaños de Emilio. Quiere que seamos civilizados. Una gran familia feliz y disfuncional. Él rió sin humor. 1 mes. Yo tenía 1 mes para prepararme para lo inevitable. Conocer oficialmente a Ricardo Thompson, el hermano gemelo de mi esposo muerto, el hombre que ahora estaba con la exesposa de mi hijo. ¿Estás bien con eso, mamá? Sé que debe ser extraño para ti también. Claro, mentí. Como dijiste, todos seguimos adelante. En realidad, estaba aterrorizada. ¿Cómo reaccionaría al ver a Ricardo en persona nuevamente? ¿Cómo lograría mantener la compostura, fingir que lo estaba conociendo por primera vez, cuando su rostro me había acechado durante años? Cuando el día finalmente llegó, pasé horas preparándome mentalmente. Ensayé sonrisas, apretones de mano, conversaciones educadas, todo para evitar el colapso que temía. Emilio estaba emocionado con su 16º cumpleaños, corriendo por la casa verificando los preparativos para la pequeña fiesta. Tomás y Sofía estaban en la cocina terminando el pastel. Yo estaba en el porche, tratando de calmar mis nervios cuando oí el auto llegando. El sedán plateado estacionó,
e Isabel salió primero, impecable como siempre. Y entonces él salió. Ricardo, más viejo ahora, más canoso, pero aún imposiblemente parecido a Roberto. Vestía una camisa azul simple y jeans, el tipo de ropa que Roberto usaba los fines de semana en la hacienda. Mi estómago se revolvió con la visión. Emilio corrió a abrazar a su madre y a saludar a Ricardo con un apretón de manos entusiasta. Tomás apareció en la puerta, respiró hondo y caminó para recibirlos. Sofía justo detrás, apoyándolo silenciosamente. Y entonces fue mi turno. «Rebeca», dijo Isabel formalmente, «este es Ricardo Sullivan. Ricardo, esta es Rebeca, la madre de Tomás». Ricardo extendió la mano, su rostro una máscara de educada indiferencia, como si estuviéramos de hecho conociéndonos por primera vez. «Es un placer finalmente conocerla, señora Thompson. Isabel y Emilio hablan mucho de usted». Apreté su mano brevemente, sintiéndome como si estuviera en una pesadilla surrealista. «Bienvenido a nuestra casa». Sus ojos, los ojos de Roberto, se encontraron con los míos por un momento. ¿Había allí un pedido silencioso de disculpas? ¿O era solo mi imaginación desesperada por alguna señal de remordimiento? Tomás miraba a Ricardo con curiosidad, pero sin reconocimiento. ¿Por qué lo tendría? La última vez que había visto a su padre con claridad, Ricardo estaba debilitado por el cáncer, mucho más delgado y pálido de lo que Roberto jamás había estado. «Vamos a entrar», dijo finalmente, rompiendo el momento tenso. «Emilio está ansioso por abrir los regalos». La tarde se desarrolló como una obra de teatro donde todos representaban papeles cuidadosamente ensayados. Isabel, la exesposa cordial; Tomás, el exmarido maduro; Sofía, la nueva esposa comprensiva; Ricardo, el nuevo novio educado; yo, la anfitriona acogedora. Solo Emilio era genuino, moviéndose entre todos nosotros con la energía de sus 16 años, ajeno a la tensión subyacente. En determinado momento me encontré sola en la cocina con Ricardo. Él lavaba algunos vasos mientras yo guardaba sobras de comida. El silencio era ensordecedor. «¿Estás bien?», preguntó él finalmente, la voz baja para que nadie oyera. «Qué pregunta absurda», respondí sin mirarlo. «¿Cómo podría estar bien con todo esto? Sé que es difícil para todos nosotros». «¿Para todos ustedes?». Me volví, incapaz de contener la rabia. «Tú e Isabel eligieron esto. Tomás, Emilio y yo solo estamos tratando de sobrevivir a las consecuencias de sus elecciones». Él bajó la cabeza. «Tienes razón, no tengo excusas para ofrecer». Dudó, luego continuó. «Pero quiero que sepas que cuido bien de Isabel y de Emilio cuando él está con nosotros. Sé que no significa nada para ti, pero intento ser un hombre mejor de lo que mi hermano fue». «Tú no conociste realmente a Roberto», respondí fríamente. «No sabes qué tipo de hombre era». «Sé lo suficiente». Sus ojos, los ojos de Roberto, se encontraron con los míos nuevamente. «Sé que él te traicionó a su propio hijo. Sé que planeó abandonarlos. Sé que él no valoró lo que tenía». «¿Y tú eres tan diferente, involucrándote con la esposa de tu sobrino?». Él no tuvo respuesta para eso. Volvimos en silencio a la sala, donde Emilio abría sus regalos con entusiasmo. Observé a Tomás durante aquella tarde, buscando cualquier señal de que él notara algo extraño en Ricardo. Pero él parecía genuinamente ajeno, tratando al nuevo compañero de Isabel con educada distancia, nada más. Cuando la fiesta terminó y todos se preparaban para irse, Tomás sorprendió a todos. «Isabel, Ricardo, ¿podrían quedarse un poco más? Hay algo que me gustaría discutir». Mi corazón se disparó. ¿Él sabía? ¿Había descubierto de alguna forma? Isabel parecía igualmente alarmada. «Claro, Tomás. ¿Qué pasó?». Él miró a Emilio, que conversaba animadamente con Sofía al otro lado de la sala. «Es sobre Emilio, la escuela en realidad. Recibí una llamada del consejero ayer. El alivio fue inmediato. Era solo sobre Emilio, sobre la escuela».
Nada sobre Ricardo, sobre secretos, sobre traiciones pasadas. Mientras los tres conversaban sobre las notas de Emilio, sus planes para la universidad, su reciente rebeldía adolescente, observé a Ricardo. Él estaba completamente a gusto, opinando sobre educación, sobre disciplina, como si tuviera todo el derecho de participar en esas decisiones familiares, como si fuera parte de la familia. Y entonces algo terrible se me ocurrió. Él era parte de la familia. De una manera distorsionada y perversa, Ricardo estaba tan conectado a nosotros como cualquiera. La sangre de Roberto corría en sus venas. Él era tío de Tomás, tío abuelo de Emilio, un Thompson, aunque llevara otro apellido. Cuando finalmente se fueron, sentí como si hubiera sobrevivido a un desastre natural, exhausta, temblando, pero entera. El novio de Isabel es un tipo decente, comentó Tomás más tarde, mientras arreglábamos la casa. Más viejo de lo que esperaba, pero parece tratar bien a ella y a Emilio. Respondí vagamente. Es gracioso, continuó él. Hay algo familiar en él, no logro identificar qué. Detuve lo que estaba haciendo, alarmada. ¿Familiar cómo? Tomás se encogió de hombros. No sé, quizás sea solo la manera en que habla. Recuerda un poco a papá, de hecho. Todos los hombres de cierta edad suenan parecidos, respondí apresuradamente, especialmente los del norte. Él rió. Supongo que sí. De todos modos, es bueno ver a Isabel feliz. Y es bueno ver que Emilio se está ajustando bien a toda la situación. Aquella noche, antes de dormir, reflexioné sobre la extraña familia en la que nos habíamos convertido, conectados no solo por lazos de sangre y matrimonio, sino por secretos, por mentiras compartidas, por verdades enterradas. Ricardo e Isabel nunca serían solo el ex de mi nuera y su nuevo novio. Ellos eran los guardianes de una verdad que podría destruir todo lo que Tomás y yo luchamos por reconstruir después de la traición inicial. ¿Y yo? Yo era el único puente entre esos dos mundos, la única que conocía toda la historia, todo el alcance de la traición y de las mentiras, la única que cargaba el peso de todos los secretos. Era una carga pesada para una mujer de 70 años. Pero, por más extraño que fuera, también me daba una especie de poder. El poder de proteger a mi familia de la verdad cruel, el poder de permitir que Tomás y Emilio preservaran sus memorias intactas, el poder de mantener la paz frágil que habíamos construido sobre las ruinas de tantas traiciones. Cerré los ojos, imaginando a Roberto, el verdadero Roberto, no la versión idealizada que guardé por tantos años, ni la versión monstruosa revelada por los descubrimientos recientes. Solo Roberto, el hombre falible y complicado que fue mi esposo, que fue padre de Tomás, que cometió errores devastadores y murió antes de poder corregirlos o empeorarlos. Descansa en paz, susurré en la oscuridad, seas quien realmente hayas sido. Ahora, si te gustó esta historia, haz clic en suscribirte y dime en los comentarios ¿qué parte te dejó boquiabierto? Y no olvides hacerte miembro para tener acceso a videos exclusivos que no publico aquí. Te espero allí.